Vamos a conversar ahora algo sobre el curso en que vamos a trabajar, que combina dos conceptos complicados: los conceptos de cultura y los conceptos de desarrollo. La idea es cómo esto puede generar una gerencia social operativa, práctica. Y a pesar de la crisis de ambos conceptos, sobre todo el concepto de desarrollo, vivimos en un país que tiene la ventaja de tener una enorme riqueza cultural. Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer todos y todas es estar muy atentos a mirar nuestro entorno, porque es probable que antes que los aportes que podemos recibir de fuera, tengamos aportes que han venido de fuera, pero que ya los tenemos adentro y que están procesándose durante muchos años en nuestro país. Son múltiples y que además tienen una significación que no solamente es cultural, también económica. Bueno, para empezar, empecemos por lo primero. Sabemos que nos movemos en estos dos conceptos. Sobre desarrollo ya seguramente ustedes han conversado, tienen antecedentes por su formación académica. Todos sabemos que el desarrollo es un concepto en evolución. Esa evolución no ha terminado todavía. No sabemos qué nos depara el futuro con respecto al desarrollo, porque el desarrollo nació de una forma, creció de otra y ahora está expandiéndose y modificándose, está mutando. Ya creo que con ustedes se ha trabajado cuando hemos hablado de políticas sociales, cómo el desarrollo tiene relación con una situación en que el mundo se va moviendo en un sistema global. Podemos decir que hay varias globalizaciones. Una primera globalización es la del siglo XVI. En aquella globalización, países expansivos, en el caso peruano, Castilla tiene un rol importante. A la vez que Castilla va convirtiéndose en España, América se va convirtiendo en colonia. Son dos procesos simultáneos. Y eso tiene que ver también con un fenómeno que puede ser apreciado no solamente desde el punto de vista económico o sociológico, sino desde el punto de vista cultural, porque fue también un fenómeno de expansión cultural y de subordinación de unas culturas a otras culturas. Y también podemos decir, un poco amargamente, de frustración de algunas culturas, ¿no? Sobre esto hay muchísimo escrito, pero de hecho, para los peruanos, la llegada de Pizarro, por ejemplo, en el siglo XVI, ya era parte de un proceso que había empezado con Cristóbal Colón, con Hernán Cortés, y quizá este fue el último episodio, el que vio el sometimiento de las culturas que habían hasta esa época, de las civilizaciones americanas, por una civilización europea, occidental. Pero eso es el siglo XVI. Eso nos interesa apenas como un lejano
precedente, que sin embargo marcó muchísimo de lo que somos. Y casi podría decir yo que no podemos entender lo que somos sin entender el siglo XVI. Sin embargo, después viene otro proceso, que es el proceso de la Revolución Industrial, que para nosotros coincide con la independencia. Cuando empieza la República Peruana Independiente, cuando llega San Martín con la expedición libertadora en 1821, ya Inglaterra estaba en plena revolución industrial. Y precisamente esa expedición, como otras, la de Bolívar, por ejemplo, son posibles, o fueron posibles, porque había dinero de afuera. Y ese dinero eran libras esterlinas, los dólares de aquella época, producidas por las fábricas inglesas. Y podemos decir que luego de todos los aportes culturales que a veces dramáticamente, trágicamente habíamos recibido durante 300 años, serían más por nuevos aportes que siguieron formando nuestra cultura. Y entonces ya no tendríamos a Colón, tendríamos al señor Cochrane, ¿no? Que ya no era un descubridor, era según él un libertador. O tendríamos a la Legión Inglesa de Bolívar, con 6.000 combatientes escoceses, ingleses y irlandeses, que a su vez serán resultado de otro proceso cultural que esa Inglaterra industrial ya estaba siguiendo. Y luego habrá una tercera globalización, que será la que siga la Segunda Guerra Mundial. Pero entre la segunda y la tercera, es decir, entre el final del siglo XVIII con el siglo XIX y de los años que promedian el siglo XX, aparece ya la idea del desarrollo. Y esa idea aparece germinalmente a partir del momento en que quienes se expanden y van dominando otras culturas empiezan a creer y a autoconvencerse de que son superiores. Y empiezan a mirar con ojos sesgados las culturas con las que ellos tienen relación. Entonces ya digamos que para la Inglaterra del siglo XIX, el dinero ya es poder. Para la España del siglo XVI, el oro era un poder. Ya estamos primero en el oro, siglo XVI, en el dinero, que es una expresión del oro, finales del siglo XVIII, XIX, promediar el siglo XX, estamos en el dólar. Son distintas etapas. Pero todas esas etapas significa que los dueños o los emisores de las libras esterlinas primero y de los dólares después sienten que su poder, que es el poder de fabricar esos elementos, es mucho mayor que el de las culturas con los que se confrontaban. Y la idea del desarrollo nace a partir de una mala conciencia.
porque ellos creen que luego de los crímenes que han cometido, porque se cometen crímenes de uno y otro lado en escalas fantásticas, algo pueden hacer por mejorar la vida de los pueblos que han sido saqueados. Pero eso va juntamente con la idea que ellos tienen de sí mismos. Ellos se ven mejor, su modo de vida se llama civilización, mientras el modo de vida de los demás se llama barbarie. Eso es el siglo XIX. Y en el siglo XX es, mi modo de vida se llama desarrollo y el tuyo es subdesarrollo. En otras palabras, que suene un poco esquemático, se les ha cambiado nombres a las mismas categorías. Si, por ejemplo, aquellos que han estudiado sociología saben lo que significó el positivismo, ¿no es cierto? Ahora que se conmemoran los 200 años del nacimiento de Marx, resulta que en Londres hay un cementerio que se llama el Highgate. En ese cementerio de Highgate hay juntas dos tumbas, la de Carlos Marx y la de Spencer. Es muy curioso porque dos filósofos tuvieron posiciones distintas, ¿no? Spencer pertenece a la primera generación del positivismo, es decir, a la gente que pensaba que habían culturas superiores e inferiores. Y que así, porque Spencer era un seguidor de Darwin, así como Darwin pensaba que había organismos simples e inferiores y organismos complejos y superiores, y que llegabas a la superioridad por la vía de la adaptación al ambiente, Spencer creía que eso funcionaba también con los seres humanos y con las culturas. Y por tanto, su cultura occidental, era la que más había avanzado, y las otras culturas eran semiculturas, y eran más bien formaciones humanas que estaban en una estación de barbarie. Y la contradicción entre civilización y barbarie fue típica del siglo XIX. Entonces, estábamos en que esa idea fue finalmente abandonada, aunque tuvimos en América grandes representantes de esa idea. En el Perú tuvimos a García Calderón, a Francisco García Calderón, uno de nuestros intelectuales más importantes del siglo XIX, autor del Perú contemporáneo, que fue escrita originalmente en francés, porque él vivió prácticamente toda su vida en Francia, y que fue traducida muy tardíamente al castellano, pero García Calderón, cuando hace una reflexión sobre el Perú y sobre América Latina, piensa eso, que el Perú tiene que transitar de una cultura casada, india, bárbara, a la civilización. Eso es lo que hay que hacer en el Perú. Y simultáneamente en Argentina, Sarmiento, Faustino Sarmiento, otro gran argentino, pensaba lo mismo. Tan que pensaba lo mismo que su libro clásico se llamó Civilización y Barbarie. Entonces, aparentemente estas ideas de lo que se llamó positivismo quedaron abandonadas el siglo XIX.
Pero cuando los nuevos teóricos, a partir de las Naciones Unidas, el año 45, vuelven a pensar este problema, siguen pensando básicamente lo mismo, pero ponen otros nombres a esa forma de ver el mundo. Y entonces nos hablan del desarrollo y del subdesarrollo. Y empieza, ¿no?, lo que llamamos el desarrollismo. Es decir, Europa le dirá al África, desarróllense como nosotros. Y también desde Estados Unidos se nos dirá, desarróllense como nosotros. Y aparecerá la teoría de la modernización, según la cual lo único que tienes que hacer es recorrer el camino que los Estados Unidos han recorrido desde una cultura atrasada agraria hasta lo que se llama una cultura de industria de masas. Y si tú quieres tener una heladera en tu casa, una lavadora, y tu casa convertida en una pequeña industria doméstica para que tu esposa no esté soplando fogón con un soplador, el fogón de carbón, sino que reemplace eso, o leña, o bosta, sino que reemplace eso por una cocina eléctrica. Eso significa que tú tienes que pasar un proceso de industrialización de masas. Es la única forma y otra. Y toda la teoría fue el primer desarrollo a partir de la posguerra. Pero en realidad no era llamado desarrollo, era llamado otra cosa, pero ya estaba en las ideas de los pensadores del siglo XIX, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de eso. Es un proceso sumamente complejo. Y por eso es que quizá la mejor forma de hablar del desarrollo es no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Y eso es precisamente lo que hacemos en este curso. El otro tema es el que va a decirnos cómo va esto en la vertiente cultural. Y en la vertiente cultural ha habido mucho menos estaciones, pero sin embargo, siempre nos hemos movido entre dos formas de ver la cultura. O ver la cultura como una expresión de lo que sentimos, pensamos, o también la cultura como la casa que nos rodea, el mundo que nos rodea, lo que nosotros mismos somos. Al punto de que hay quien dice que nos diferenciamos de los monos porque tenemos cultura. Esa es la diferencia. Somos humanos porque tenemos cultura. Entonces son dos conceptos que aparentemente marchan paralelos, pero que en realidad marchan muy entrelazados, ¿no? Toda esta evolución del desarrollo, primero físico, cuando se ha pensado desde las naciones industrializadas que el asunto era poner ferrocarriles, y eso significó ferrocarriles en la India, ferrocarriles en el África, en el Perú significó ferrocarriles en el siglo XIX, eso fue el gobierno de Balta, el gobierno de Pardo en el Perú.
poner ferrocarriles o trazar caminos. Reich, que fue asesor de Kennedy por los años 60, tiene un libro en el que sostiene que un país son sus caminos. Si no tienes caminos, no eres país. Pero cuando habla de caminos, habla de redes, no de cinturones transversales como los que nosotros tenemos, sino de redes, que es lo que tú encuentras en Alemania cuando tomas un trencito y tienes desde el trencito lechero viejo que te comunica de pueblito en pueblito hasta el súper rápido, el Intercity, que te puede llevar, ¿no es cierto?, desde Colonia, vamos, por decir, hasta París, ¿no? Entonces, esos son redes, que es una forma física de ver el desarrollo. Y entonces te van a decir qué caminos tienes. No, que yo tengo la carretera central que viene así, y después bien tengo la otra línea del norte que sale, ¿no? Pero ¿qué es lo que te comunica adentro? ¿Cuál es tu red? No, esos son caminos vecinales, pero se inutilizan cada vez que llueve, están, ¿no? Y además son un peligro, porque ahí me puedo despeñar por cualquier precipicio. Entonces no eres un país. Pero la visión del desarrollo vista desde las comunicaciones físicas. La visión del desarrollo vista también desde las comunicaciones físicas ferroviarias. Y cuando uno estudia la historia de cómo se desarrolló, por ejemplo, los Estados Unidos o cómo se desarrolló Europa, encuentra que quizá esto es verdad. Y por eso es que el sueño de los gobernantes peruanos de fines del siglo XIX fue tener una red de ferrocarriles. Claro que eso acabó en una corrupción gigantesca, ¿no? Porque seguramente ustedes conocen la historia de Henry Meix, que Odebrecht es nada comparado a lo que era Henry Meix. Porque Henry Meix era una especie de financista aventurero, que es el que hace el primer ferrocarril de Valparaíso a Santiago, o de Santiago a Valparaíso. Demuestra entonces lo que se puede hacer. Aquí el presidente Balta se queda fascinado con esa experiencia, lo trae aquí, pero entonces Meix le dice, esto cuesta. Ustedes tienen guano. Y esto se puede financiar. Y finalmente, lo que en aquella época era la más grande aventura que se podía ocurrir a alguien, que era un ferrocarril por los Andes. Hasta Jauja. Porque hay otro personaje muy interesante de la historia peruana, que es Manuel Pardo, hijo de una familia aristocrática, que publica una revista que se llama La Revista de Lima, 1860, y cuyo en su primer artículo, él ve la posibilidad de riqueza que había en Jauja. ¿Por qué? Él padecía tuberculosis y había ido a Jauja a curarse. Pero como era inteligente y tenía formación, había sido educado en Europa, dijo, aquí está la riqueza. El asunto es sacar esta riqueza para la costa. ¿Cómo sacar la riqueza para un ferrocarril? Entonces, el sueño del ferrocarril hace que Meix vea, si ustedes tienen plata, eso se puede hacer. Pero eso cuesta. Pero hay dificultades, la gente cree que esto es imposible. Compramos. Y entonces, según Basadre, la libreta de Meix tenía los nombres de todas las familias limeñas a las cuales se les pagaba su aprobación.
porque esas familias tenían representación en el Congreso. Entonces, todos los diputados, senadores, recibían dinero de Meix, a cambio de no decir nada acerca de los precios con que Meix trabajaba, que por supuesto eran muy superiores a los precios reales. Bueno, entonces esta forma de ver y de ejecutar el desarrollo es una estación, es una etapa. Y cuando vemos que todo eso tiene problemas, porque podemos tener una gran estructura física, pero eso no significa que la gente mejore. La gente sigue siendo pobre. Entonces viene la otra etapa que dice, no, hay que hacer un desarrollo social. Y esa es la etapa justamente de la guerra. Ya se ha vivido toda la época de los ferrocarriles, porque los ferrocarriles también fueron, la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos también fue una operación de corrupción gigantesca que dio lugar a grandes fortunas. Entonces, la otra época es desarrollo social. Pero, ¿qué es el desarrollo social? ¿Qué significa el desarrollo social? Y como el desarrollo social tenía que ir paralelo con la seguridad social, y como muchos de estos países, incluido el nuestro, no estaban dispuestos a el desafío de construir un sistema de seguridad social universal, eso pasó. La moda pasó y el desarrollo continuó siendo una especie de mezcla rara en la que teníamos obras de agua y desagüe, financiadas por el Estado, caminos de diversos tipos, pero nada planificado de una forma global e integral. Y entonces ya tuvimos los problemas de un desarrollo planteado de manera incompleta, de manera física, también planteado de manera incompleta en la etapa social, y luego vendría ya toda la parte mucho más cercana de los años 90, en la que empezamos a hablar del desarrollo humano, ¿no? que ya es otro enfoque. Y finalmente estamos en la época, ya ustedes lo saben, del desarrollo llamado sostenible. Resumen, ambos conceptos han tenido evoluciones distintas, pero a su vez ambos están entrecruzados. Cada vez más nos damos cuenta de la importancia de lo cultural, entendido en sus dos acepciones, tanto como expresión humana, que puede darse en las artes plásticas o en la música o en la danza, ¿no? Narrativa, en la literatura, en la poesía, etcétera, etcétera. A propósito, celebramos este año los 100 años de la publicación de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Y vaya si Vallejo no es expresión cultural del Perú, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta expresión cultural es muy importante, pero también a veces se esconde la otra expresión cultural, que es mucho más integral, que es lo que nosotros somos, cómo vivimos, qué comemos, cómo viajamos. Todo lo que hacemos es cultura. Entonces, un enfoque cultural nos ayuda a entender a nosotros mismos. Pero como además las culturas no son estáticas, que se mueven, ya no sabemos cuáles son las fronteras entre las culturas. Sin embargo, ahora que estamos hablando del 2018, todavía hay grupos sociales en todos los países ricos y países pobres, que tratan de establecer fronteras y muros culturales. Y quizá, desde el punto de vista de la cultura,
ese es el problema más importante de hoy día, la relación entre culturas o el choque entre culturas o una situación en que hay culturas superiores y culturas inferiores, culturas que se creen superiores y culturas que se creen inferiores. Porque el problema de la migración es un problema que hoy día está siendo discutido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en África, en el Perú, porque nosotros tenemos migración interna. El problema de la migración quizá es el problema cultural de hoy día, porque las migraciones portan cultura. Y bueno, yo a veces he traído algunas imágenes de esto. Lugares de crisis cultural, que a la vez son lugares de guerra, la interminable guerra de Siria, la interminable guerra de Yemen. Aquí no se están enfrentando solamente Arabia Saudita y un país pequeño como Yemen. Ahí lo que están enfrentándose son dos formas de ver la religión, dos formas de vida. También, digamos, en todo este drama que significa el trayecto que están siguiendo la gente para emigrar desde las profundidades del África hasta Europa. Hay familias y hay pueblos nómadas hoy día, en la práctica, porque inician largas jornadas de migración, que muchas de ellas, la mayor parte de ellas, pretenden acabar en la ciudadela rica del mundo, que a pesar de todos sus problemas, sigue siendo Europa. Pero detrás de todos estos fenómenos que enfrentan a todo este complejo de países, especialmente a toda la parte norte del África y al Medio Oriente, y orientan todo eso hacia la Europa occidental, ahí estamos viendo un tremendo fenómeno cultural. Ese es un campamento de refugiados en Jordania. Gigantesco. Y también hay otras expresiones ya más dramáticas. La gente que vive de Libia son cadáveres, bolsas de cadáveres que se van acumulando. Todo esto es tomado, por supuesto, de la prensa internacional. O estas son mujeres bañándose en Francia. El burkini, es decir, una combinación de burka con bikini. ¿No? Porque las musulmanas entran totalmente vestidas al agua, para escándalo de las francesas y de los franceses. Ya ahora se les permite, hubo la intención de prohibirlo, pero ahora se les permite hacerlo. O la policía canadiense, que ahora tiene una gran proporción de musulmanes. O también los indios que empiezan a poblar incluso la Guardia Real en Inglaterra. Estos son
síntomas de países que empiezan a permitir pequeñas expresiones culturales. Entonces en Londres uno ya se encuentra con choferes de bus que usan turbante. Turbante y barba. Y así. Y uno podría seguir buscando, mostrando miles y miles de ejemplos, ¿no? Este es otro campamento de refugiados en Francia. Piensen ustedes la diferencia que hay entre París, el París histórico, y ese campamento. Eso es Calais, la gente que está tratando de pasar a Inglaterra y que es detenida en Calais. ¿Saben quién es ese? Es el símbolo de la migración. ¿Quién es? ¿Ah? El osito Paddington. Esta semana ha muerto el creador del osito Paddington, a los 91 años. La historia del osito Paddington, ustedes la saben, ¿no? Es un osito peruano que encuentran abandonado en la estación de Paddington, en Londres, ¿ya? Y se ha transformado en un símbolo, ¿no? Y en Inglaterra. Pero resulta que el osito Paddington es peruano. Su visa. Su pasaporte, pero es ilegal. Entonces en Inglaterra hay un problema con eso, ¿no? Porque ¿cómo pueden permitir que sea símbolo de los niños un inmigrante ilegal? ¿Ah? Perdón, claro. Sí, sí. ¿No? Yo también, no sabía que era peruano. ¿Ah? No sabía que era peruano. Y entonces le han puesto su pasaporte. Entonces es una conciliación. Porque el osito original no tenía pasaporte. ¿No? Detrás de esto hay toda una montaña cultural. Probablemente muchos ingleses que les encanta los niños ingleses les encanta el osito, no saben ni dónde queda el Perú, ¿no? Pero la fascinación por el Perú cubrió todo el siglo XX, tanto en Inglaterra como en Francia, ¿no? Creo que se llama Rin Tin Tin, ¿no? Es el personaje ese que va viajando por los Andes. No. Tin Tin, las aventuras de Tin Tin. Y que va viajando por los Andes, ¿no? En tren, además, ¿no? En un tren hecho por Meix. ¿No? Este es Michael Bond. Este es el creador del oso Paddington. A la edad de 91 años. Y esto es un fenómeno que está pasando en Inglaterra. Están recibiendo a los inmigrantes, según ellos, ilegales, aunque, como se dice desde la cultura inmigrante, no hay inmigrante ilegal. Podrá ser indocumentado, podrá no tener documentos del país, pues ni siquiera es indocumentado, tiene documentos. Lo que pasa es que no tiene documentos del país. Y entonces primero han impedido que entren, de hecho lo han logrado, en gran parte, pero siempre hay gente que ha entrado. Y a la gente que ha entrado los han ido capturando y han ido creando una especie de campos de concentración. Y en este momento hay una huelga de hambre en uno de estos campos que se llama Yarleswood Immigration Removal Center.
las mujeres se han declarado en huelga de hambre. Esta es una publicación de Independent de Londres. Y aquí hay una narración, creo que está acá, la puse. Esto lo voy a después colgar en la página del curso. Han ubicado estos centros lejísimos en lugares del campo, muy aislados, de manera que no puedas ir a visitarlos. Y si quieres ir a visitarlos, pasas por una serie de controles que equivalen a los controles que hay en una prisión. Entonces, yo pensé desde el punto de vista cultural, ¿no? Uno dice, bueno, estos ingleses, que son gente simpática, nadie está hablando contra Inglaterra ni nada parecido, no salieron del siglo XVII, cuando tenían los lugares de concentración para pobres. Entonces están aplicando lo mismo que aplicaban en la Inglaterra de Isabel I para los pobres, lo están aplicando ahora con los inmigrantes. Los aíslan, separan hombres de mujeres, establecen un régimen militar prácticamente allí, y es una prisión. Les dan de comer, no muy bien, porque también la prisión de no hacerte la vida tan cómoda como para que te acostumbres, ¿no? Y ahí los tienen. Entonces ese es creciendo un mundo aparte, donde los derechos no existen, porque esa es gente totalmente indefensa, que depende absolutamente de la voluntad, ni siquiera de los autores, de los hacedores de política ingleses, de sus guardianes. Y eso es lo que está pasando con millones de gente hoy día en el mundo, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Millones de gentes sin que el mundo sepa. Ese es el mundo de los inmigrantes, el mundo que conocemos, eso de las fotos que he mostrado, eso sí lo conocemos. Eso está en las planas. Están huyendo de las profundidades de África, como dice. Y llegan a las profundidades de Occidente. Claro. Es un fenómeno. Y están ahí. Pero no hablemos solamente mal de los ingleses, también hay que decir que en el caso de Inglaterra hay todo un movimiento muy popular de asistencia a los inmigrantes. Es muy interesante eso, ¿no? Y hay grupos que están, por ejemplo, grupos que se están formando. Hay un grupo que se llama 1000 por 1000. O sea, se reúnen 1000 gentes, cada uno da £1. Reúnen 1000 pounds por mes para alquilar una casa a un inmigrante. Y eso es una actitud absolutamente espontánea, totalmente espontánea, ¿no? Que surge de la misma gente al ver la situación terrible en que esta gente está. Porque los inmigrantes no son delincuentes, son gente muchas veces de una educación superior que han tenido que salir de su país porque se han encontrado con tragedias que ellos no crearon, ¿no? Bueno, entonces dentro de todo este mundo actual, ya no hablemos de los mexicanos en los Estados Unidos, del muro del señor Bush, del señor Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Sino viéndonos a nosotros mismos en el curso, lo que tratamos de plantear
es una mirada o una automirada de nosotros desde el punto de vista cultural. Y eso nos obliga a trazar nuestra propia ruta, de dónde venimos. Y nos damos cuenta de que a propósito del tema de la migración, este país también es una consecuencia de migraciones, como seguramente todos los países del mundo, a lo largo de miles de años. Primera migración, los siberianos. Tenemos origen siberiano, que son los primeros humanos que pasaron el estrecho de Bering. Y simultáneamente, probablemente, los polinesios, que son los que llegaron desde la Polinesia y poblaron el sur. Entonces, probablemente, aquí en este continente se encontraron esas dos corrientes. Hay también historiadores que cada vez más sostienen diversas tesis, que aquí ha habido presencia, por supuesto, de los vikingos. Estos ya han sido encontrados, ya eso no es discutible. Ha habido presencia de los chinos también. Y por supuesto ya después vienen todo lo que nosotros ahora llamamos pueblos originarios. Algunos pueblos se quedaron y otros no. Pero los que se quedaron han ido formando las civilizaciones que ahora nosotros estudiamos en América, ¿no? De la cual la que nos corresponde, por supuesto, es la inca. Pero cuando decimos incas, también nos ocultamos a nosotros mismos que debajo de lo que llamamos imperio inca había multitud de pueblos distintos. Por eso es que cuando Pizarro llega con africanos, pues llega solo, llega con africanos, se da cuenta inmediatamente de esto y su estrategia que le permite triunfar sobre un imperio que tenía miles de soldados en sus ejércitos, es la de dialogar, entenderse con los pueblos que se sentían oprimidos por las familias cusqueñas, por las panacas cusqueñas. Es la historia de la conquista. Y en realidad lo que nosotros entendemos o se nos enseña en las escuelas como conquista no es otra cosa que una guerra civil, en la cual están los castellanos y extremeños y africanos se unen a una especie de revolución interna contra la dominación cusqueña. Felipillo, el llamado Felipillo, era tayán y odiaba a Atahualpa, porque Atahualpa había quemado su pueblo. Y ese es el primer traductor. Y la historia de Felipillo, creo que le ha puesto no sé si le ha puesto en el curso, es una historia interesantísima porque Felipillo, un joven muy hábil, sabe tayán, sabe el quechua, aprende el castellano, hace de intérprete, pero su historia no termina en Cajamarca, porque en la historia convencional él desaparece en Cajamarca. Su historia sigue, porque luego él es un intrigante. Y cuando se pelean Pizarro y Almagro, él sigue a Almagro y se va con Almagro hasta el sur, hasta la Araucanía. Y aprende araucano. Aprende araucano. Se entiende con los araucanos y les avisa y les dice, estos son unos asesinos. Y cuando Almagro descubre que Felipillo lo ha traicionado, lo hace descuartizar. Es el fin.
Pero esto es el fenómeno de un hombre que va transitando entre culturas distintas. Primero ha tenido la cultura tayán, pasa por la cultura quechua, sigue con la cultura castellana, acaba con la araucana, ¿no? Y él va entendiendo y moviéndose entre todas esas culturas. Y también de esa época hay otros historiadores que han ido recuperando la historia de los africanos. Porque estos africanos que llegan son los que cargan, los que atienden los caballos y los que cargan toda la impedimenta de los conquistadores y mueren en cantidad. Después van aprendiendo a conquistar. Y ahí ya la historia de conquistadores negros que conquistan para sus amos. Es decir, sus amos los mandan a saquear, prometiéndoles la libertad a cambio de que les manden el oro que van obteniendo. Entonces hay un saqueo por comisión, digamos, mediante el cual ellos van pagando su libertad. Entonces, a veces la historia que nos presenta solamente la relación de batallas y cosas, esconde lo que es un proceso cultural dinámico que se va dando, en el cual la gente que está ingresando a otra cultura va transitando por varias culturas. Y nosotros somos resultado de eso. Porque también llegan los judíos. Colón mismo era judío. Los historiadores judíos han demostrado que Colón era judío. Gran parte de su tripulación eran judíos conversos. Y el financiamiento de Colón era financiamiento procedente de la familia Santángel, que eran judíos conversos. Y cuando uno va, por ejemplo, en Bolivia, a Camiri, que es una ciudad lejana hoy día. ¿Se imaginan ustedes lo que era Camiri en la Bolivia del siglo XVI, XVII? Ciudad fundada por los judíos. Pues los judíos venían disfrazados, venían simulando ser cristianos, eran judíos conversos, pero seguían practicando sus ritos, muchos de ellos vidas, a pesar de la Inquisición, y se iban a los lugares más lejanos porque estaban fuera del control de la Inquisición. Y una buena cantidad de los pueblos lejanos fundados en América Hispana han sido fundados por judíos conversos, que en la colonia eran llamados marranos, ¿no? Como una forma de desprecio. Entonces, el Perú también es fruto del trabajo de los marranos, del trabajo de los africanos, del trabajo de los moriscos, porque había dos tipos de mujeres de los españoles. Las niñas indias, porque violan a las niñas indias, que eran sagradas en la corte de Atahualpa, y las convierten en sus esposas para después deshacerse de ellas. Pero también habían las esclavas blancas, lo que llamaban las esclavas blancas, para diferenciarlas de las negras, que en realidad no eran blancas, eran morenas, eran moriscas. Morisco viene de moreno. Y esas esclavas moriscas son las que traen el trigo, porque eran las que traen la cocina, las que saben cocinar, las que saben hacer cosas, porque los varones no sabían hacer nada salvo guerrear y saquear. Para la vida doméstica, para la vida cotidiana, para la vida de todos los días, necesitabas a la mujer, que era o la india, por lo general
En el caso de los conquistadores, la que había sido princesa india, sometida a una situación terrible, aunque no todas la pasaron mal. María Rosa ¿no? Ha escrito la historia de doña Francisca Pizarro, ¿no? Pero otras que son las moriscas, que van creando toda una cultura dentro de la cultura castellana. Entonces vas encontrándote con esto. Luego el aporte polinesio, ignorado por el Perú. Para nosotros Polinesia no existe. Y sin embargo, a Polinesia la tenemos en el más lejano origen del Perú y la tenemos después. Porque cuando el guano es descubierto en 1840 y empieza a ser enviado para Inglaterra y para Francia, necesitabas trabajadores. Los primeros trabajadores que trabajan en el guano son o los presos, o los delincuentes que son capturados, o los vagos a quienes se les envía a trabajar en el guano. Y los polinesios. Y hay barcos peruanos que van a la Polinesia a hacer lo mismo que los conquistadores castellanos hicieron aquí. Es decir, el Perú ha sido también un país conquistador de Polinesia. Con la diferencia que no se quedaban allá. Iban a hacer en Polinesia lo que los portugueses e ingleses hacían en África, a cazar gente, cazar con Z. Y traen a los polinesios a trabajar en el guano. Y los polinesios pasan absolutamente ocultos en la historia peruana. Nadie habla de ellos. En 1854, como ustedes saben, se declara abolida la esclavitud. Pero en 1863, un cónsul francés tiene un incidente con el gobierno de Peset y el canciller Ribeiro, porque descubre que habían esclavos polinesios en las haciendas del norte peruano. Esclavos. En 1863, cuando ya la esclavitud había sido abolida. Y esclavos en las condiciones más misérrimas y más trágicas posibles. Las narraciones que hace este cónsul, que están en los archivos de las cartas de los cónsules franceses en el Perú, son terribles. Protesta, se queja, se entrevista con Ribeiro, que es el canciller de Adargas, hasta que se indigna y se va él y rescata a los polinesios, porque son sus indios. Entonces, ¿no? Sus cartas dicen así, ¿no? Son nuestros indios. Están matando de hambre a nuestros indios, porque Polinesia formaba parte del Imperio francés, y esa era la época del emperador Luis Napoleón. Luis Napoleón estaba gobernando Francia. Esto acaba en un incidente porque el Perú protesta, se queja, denuncian a este cónsul frente a Napoleón. El cónsul se defiende y es todo un expediente, muy parecido al incidente del cónsul inglés en Manaos. Denunció a la explotación de los indios nativos, ¿no? de la selva, con el caucho. Con el caucho. Entonces, podemos decir que tenemos un aporte polinesio, pero claro. Y después, ¿qué hablar de los chinos, no es cierto? Porque uno de los grandes líderes liberales del Perú
de los grandes demócratas peruanos del siglo XIX llamado Domingo Elías, líder del liberalismo de aquella época, es el que obtiene del Congreso el monopolio para traer chinos de Macao. Entonces, y es Domingo Elías el que empieza a traer chinos, con los contratos que ya sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que esos contratos son absolutamente engañosos. Y entonces, si teníamos 20.000 esclavos africanos que son liberados el año 1854, tuvimos 150.000 semiesclavos chinos que fueron siendo liberados poco a poco porque legalmente no eran esclavos, les llamaban colonos. Entonces los pobres colonos chinos eran mantenidos en galpones, encerrados todo el día, se les daba solamente un par de vestidos al año y una porción de arroz diaria, y empezaron a trabajar en el guano para sacar el guano que el señor Domingo Elías, los García Calderón, los Canevaro, los Pardo y otras familias que fueron enriqueciéndose, mandaban los llamados consignatarios de aquella época, mandaban a Europa. Pero ¿quiénes lo envían? ¿Quiénes trabajaban extrayéndolo? Los chinos. Y hay que ver lo que significaba ese trabajo con el guano. Cualquiera que ha estado cerca de un camión de guano sabe lo que eso significa. Pero los chinos no solamente hicieron eso, sino que además cuando el señor Meix viene y empiezan a construir el ferrocarril a La Oroya, esa zona, esa quebrada, donde ahora está Chosica, Matucana, todo eso, y la carretera central, era una quebrada infestada de mosquitos y de plagas. ¿Quiénes fueron a trabajar ahí? Los chinos. Y murieron por cientos para construir, para instalar la línea del ferrocarril. Y el ferrocarril, entonces, viene desde Cerro, desde La Oroya, trayendo mineral hasta el puerto, y nadie se acuerda de los chinos que lo hicieron. En absoluto. Pero ya sabemos todo lo que los chinos nos dejaron. Porque eran gente que venía de una civilización que estaba en crisis, pero que era una gran civilización. Una de las más antiguas del mundo, que se ha mantenido y se mantiene hasta ahora. Y la demostración le estamos dando, le estamos viendo, ¿no? Y luego tenemos ya aporte japonés, aporte italiano, ¿no? Alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Los libaneses, llamados turcos, que llegan el siglo, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sobre todo comienzos del siglo XX. Se produce la Primera Guerra Mundial. El Imperio Turco Otomano empieza a reclutar para la guerra a los cristianos del Líbano, y los cristianos del Líbano y vienen no al Perú, vienen a Argentina. Y cuando vienen a Argentina, hacen lo que sabían hacer. Porque si hay un país que hace comercio, porque viene desde Fenicia, y a Fenicia es el Líbano. Toda esa zona era de influencia inglesa, porque era la zona productora de fibra
de oveja y de alpaca para las fábricas inglesas. Y entran los libaneses con un nuevo planteamiento del comercio, que es el planteamiento oriental. Y en el planteamiento oriental, el comercio es parte de la cultura de amistad. No es una relación de comprador-vendedor, es una relación de amigo y de confianza en la palabra. Entonces yo te vendo. No puedes pagarme como 100. Te lo dejo en 80. No puedes 80, 50. No puedes pagarme ahorita, después me lo pagas. El sistema establecido en el sur fue mortal para los ingleses. No sabían qué hacer con eso. Y lo interesante, cómo las dos culturas se sobreponen a la cultura andina, ¿no? Y cómo esta red de los turcos, porque la gente no, como venían del imperio turco otomano, les decían turcos, pero no eran turcos, de turcos no tenían nada. Se fue asentando, creciendo, y la consecuencia final en el siglo XX fue Gamarra. Desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, cada cultura ha llegado a nuestro país con sus propios aportes, con sus características, pero esas características se han mezclado en todos nosotros. Y nunca podremos entendernos a nosotros mismos si no conocemos esa historia. Ya no hablemos, por supuesto, de los pueblos originarios. Entonces, en este curso, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué significa eso desde el punto de vista del desarrollo? ¿Podemos hablar todavía del desarrollo? Ya no podemos hablar del desarrollo en los términos pasados. Una visión nueva del desarrollo tiene que ver con la cultura. La cultura como que revivifica un concepto casi muerto, muy discutido y muy cuestionado. Pero para eso tienes que entender cómo es el Perú hoy día. ¿Cómo es el Perú culturalmente hoy día? Y en el Perú hoy día, culturalmente, en el Perú actuante, en el Perú ya no podemos decir profundo, porque ya no es profundo, ya emergió a la superficie, tenemos miles de expresiones culturales que tienen una faceta cultural y una faceta económica. Y eso es maravilloso, para bien y para mal, por supuesto, ¿no? Yo tengo un amigo que es presidente de un club provinciano, ni siquiera de una provincia, de un distrito. Si supieran ustedes la plata que mueve ese club, que tiene su terreno, su estadio aquí en el norte de Lima. Qué fuerza que tienen. No necesitan que los promuevan, no necesitan ninguna institución de desarrollo. Ahí están ellos solitos, haciendo lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Empezando pues por la fiesta patronal. Entonces ya todos nosotros sabemos que cada distrito de Lima, o en Lima está la repetición de casi todas las fiestas patronales de las provincias. No solamente en Lima. Allí donde están los peruanos, los santos peruanos, las fiestas patronales peruanas, todo eso es no solamente una fuerza cultural, sino también es una fuerza económica. ¿Se imaginan ustedes los millones que se mueven en la fiesta de la Candelaria? ¿Y cómo se mueven? En la cerveza, y claro, todo eso va con alcoholismo, ¿no es cierto?
en las vestimentas de los bailarines que están un mundo de plata, en todo lo que significa el turismo y en todo el movimiento económico de compra y venta, que es una especie de feria que va alrededor de eso. Pero eso es una cosa conocida. Pero ¿cuántas candelarias tenemos en el Perú? Miles, miles. No nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos pensar en el Perú en una política de desarrollo sin pensar en eso? Yo les digo esto como por una experiencia personal, porque hace muchos años trabajé con una organización boliviana que se llamaba INEDER. Eran gente muy buena formación, que tenían un centro de desarrollo en Cochabamba, en Bolivia. Pero pusieron lo ideal, que en aquella época era para nosotros un centro de desarrollo, ¿no? Pues capacitación para líderes campesinos, tu radio en quechua, ¿no es cierto? Que transmitía para toda la región campesina, asistencia técnica para los agricultores, para los campesinos, apoyo para la modernización de los cultivos, es decir, asistencia técnica, cultura, educación, comunicación, todos felices. Pero la gente iba a la fiesta patronal, que estaba ahí, a 3, 4 kilómetros en la carretera, ¿no? Entonces, ahí he visto cómo es cuando uno lleva una propuesta aparentemente subtécnica, muy bien pensada, con su plan de desarrollo, sus metas y sus tiempos y sus plazos y todo lo demás, y te encuentras con una realidad social en la que no prendes. Entonces, llevas una plantita que no prende ahí, no florece ahí. Y yo creo que en algún momento en el Perú se va a entrar en ese tipo de reflexión. Lo cual, por supuesto, yo no soy personalmente amigo de santificar a nadie, yo no creo en la entidad pueblo, yo sé que eso va con todo, con tráficos también, pero es una realidad que tú tienes que enfrentar, que tienes ahí, ¿no? Las procesiones, todo el mundo de los coliseos, que viene desde los años 50, ¿no? Cuando se va imponiendo, sobre todo en Lima, y eso tiene que ver con Lima, cuando Lima, ya ustedes saben la historia, ¿para qué les voy a repetir? Lima va creciendo y al tiempo que va creciendo Lima, va creciendo con un alud provinciano que trae los coliseos. Y entonces al cine antiguo, ¿no? Matiné, Bermuda y noche, donde iba la familia, con martes femenino y lunes social, ¿no es cierto? Súbitamente aparece ahí al lado, en la avenida Grau, un coliseo. ¿Y quiénes van ahí? Las trabajadoras domésticas. Entonces, un mundo marginado, semi-esclavizado, de gente que no tiene derechos, encuentra los domingos un lugar donde es feliz. Pero como son cientos al comienzo y después miles, eso significa economía. Y el negocio de los coliseos aumentó y aumentó y aumentó. Y se fue transformando. Porque simultáneamente, en las antiguas, cuando no había televisión, solamente en las radios como gran concesión te transmitían
música, entre comillas, folclórica, hasta las 7 de la mañana, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Después ya empezaba todo lo normal, digamos, ¿no? Pero luego fueron apareciendo las estrellas de los coliseos, los discos. Y cada disco folclórico vendía 100 veces más que cualquier disco de música criolla. Entonces, aquí todo esto ha significado yo diría casi una revolución cultural en el Perú, un boom cultural. Muy poca gente se fija en los carteles. Pero detrás de cada función de coliseo hay la producción de miles de carteles. Carteles hechos en imprentas muy rudimentarias, pero con colores fuertes y con letras muy grandes que han impuesto una estética distinta, y ha habido ya varias exposiciones de ese tipo de cartelería, de ese tipo de artes gráficas. Y por supuesto, esto ha ido revolucionando las propias artes plásticas, las artes finas, digamos, las bellas artes, que no son las artes populares, pero también ha habido una mezcla de plástica europea y plástica provinciana que nosotros encontramos en Humareda. Este es el conocido Humareda, que es el que renueva el color y la forma en el óleo, pero es el más conocido. Hay otros tanto más interesantes que él. El paisaje urbano limeño, estéticamente visto, que puede ser cualquier cerro de Lima, es un gran pintor, Alfredo Alcalde. Y luego tenemos otro ejemplo, hay miles de ejemplos, yo les pongo algunos, ¿no? Un egresado de esta universidad, Pancho Guerra, es la visión del mundo callejero de cualquier calle de Lima, vista ya estéticamente, o también es el mismo pintor. Cómo tú transformas una realidad que te oprime y que detestas en una expresión plástica. O también, a mí me encanta el Super Chaco. Ya esto es una expresión plástica que reúne aportes los dibujos japoneses de la televisión y sobre todo los personajes de las historietas y la motoneta, que en una época de Lima, estamos hablando de la Lima de los años 80, fue todo un personaje urbano, ¿no? El Super Chaco. Muy irreverente, con los símbolos patrios, ahí lo tienen. Entonces es una forma de sonreír frente a las realidades peruanas, ¿no? Está Grau junto a él mismo, él se pinta a él y los personajes invasores del cerro. Ese es el Super Chaco.
es lo mismo que en la calle de Lima. Así son las calles de Lima, la mayor parte. Podría ser una calle de la Victoria. O los muralistas, los nuevos muralistas. Tupac, Helios Tupac. Que te pinta ya no es el mural, ese ceremonioso, ¿no? Que puede ser de la escuela muralista mexicana o puede ser de algún muralista peruano como Quispe Sacín y otros. No, es un mural popular, con colores populares. Estos colores son los colores de los carteles serigráficos con los que se anuncian las fiestas de los coliseos. Bien chillones. ¿Ah? Son colores bien chillones. Bien Claro. llamativos. Lámparas, sí. Son más murales. Sí, claro. Son calles del centro. Pero tanto la caligrafía como los colores se recogen igual, porque lo típico de lo popular es lo chocante, en la cocina también, ese es el ají, ¿no es cierto? La cocina popular, ¿no? Los sabores fuertes. Y aquí también colores casi fosforescentes o prácticamente fosforescentes. O esa esquina. Desgraciadamente algunos de estos murales han sido destruidos. Aquí les he puesto las historias de estos artistas. Y la historia musical es muchísimo más rica, interminable, infinita. Todas las corrientes musicales que hay en el Perú hoy día. Las que han habido, las que hay ahora y las que se están proyectando. Es la música de los conciertos. Desde los embajadores criollos, que revolucionan la música criolla, ¿no? Hasta Chacalón, años 60. En fin, la cumbia peruana, Chapulín, los chapis, es gente que reúne miles de personas y que vende discos por miles. Entonces, algo pasa en el Perú. La pregunta es, ¿vas a ignorarlos? ¿Qué relación tiene esto con el desarrollo? ¿Es posible generar a partir de esta ruta aceptada y acompañada por miles de personas proyectos culturales en el Perú? Esa es la pregunta del curso. También, una de las preguntas del curso. Y aquí, claro, yo no lo voy a poner ahora, pero los que quieran, tienen todos los enlaces en YouTube para todas las expresiones musicales que se han ido dando y que han recogido cada etapa que hemos vivido. Eso es lo hermoso, ¿no? Tú encuentras que, por ejemplo, toda la época del terrorismo es con Romero, ¿no? Y así, ¿no? Vas encontrando hasta los últimos grupos. El grupo La Sarita, por ejemplo, es interesantísimo, porque ellos van incorporando elementos como, por ejemplo, los danzantes de tijeras al rock, y van mezclando todo, ¿no? Es una especie de cartel, digamos, musical de lo que hay en el Perú.
lo que ellos hacen. Entonces, digamos, el asunto es que uno concluye que como que el Perú es una especie de reloj de arena, ¿no? Has tenido una enorme cantidad de aportes históricos, trágicos algunos, pero aportes culturales de diversos tipos. Todo eso ha tenido determinados problemas y ahora estás como en una etapa de expansión, culturalmente hablando. Pero que desgraciadamente esa etapa de expansión no siempre coincide ni con el mundo académico ni con el mundo oficial, ni con el mundo empresarial. Porque son, así como hacemos esa lista, podemos hacer la lista de todas las empresas populares, que no son las microempresas famosas, ¿no? Porque hablamos mucho que la microempresa, que el emprendedor y qué sé yo. No sé si eso es la cosa, o si es algo mucho más complicado que hay allí en este momento, sobre lo cual todavía nadie ha investigado, pero que también en gran parte es la expresión cultural de estas familias que están emergiendo y que tienen expresiones económicas y expresiones culturales, pero que, como repito, van con todo. Eso es como una luz, va con todo, va con esclavitud, va con alcoholismo, va con tráfico, ¿no? Y creo que el desafío que tenemos desde el punto de vista académico es qué hacemos al frente de eso, cómo lo apreciamos, cómo podemos discutir sobre eso y hasta qué punto podemos pensar que eso es una de las rutas en que el Perú se va encontrando a sí mismo, ¿no? Sin necesidad de que nadie oriente, incluidos nosotros. Pero bueno, eso es ya para una reflexión. En todo caso, en el curso les trato de darles una cantidad de elementos que sirvan para discutir estas cosas y para plantearnos un tipo de manejo de proyectos económicos y de desarrollo que tome en cuenta todos estos poderosos factores. Ahí nos quedamos.